Hola, que el Señor les bendiga. Estaba haciendo un audio hace un momento, pero lamentablemente ahora la señal estaba muy mal y entonces voy a otra vez, ¿verdad? A comenzar a leer esto que estaba hablando, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 19 para hablar sobre la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer el capítulo 19 completo, ¿verdad? Pero no vamos... Amén, mi hermano Oscar, Dios te bendiga. Vamos a leer todo el capítulo, pero no vamos a parar mucho, ¿verdad? Porque tenemos que pasar todo esto para hablar también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ya que muchos malinterpretan, ¿verdad? Los domingos, que es el primer día de la semana, ¿verdad? Porque sabemos que el sábado es el día 7, que eso lo guardaban los judíos, ¿verdad? Perdón, en su calendario para el Señor. Entonces, nosotros, ¿verdad? Conociendo a la luz de la palabra del Señor, que es el capítulo 20, versículo 1, el primer día de la semana fue que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros analizamos bien, ¿verdad? Si vamos para atrás, bien, domingo, sábado, viernes. Entonces, vemos claramente cuándo exactamente Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Porque hay una controversia, ¿verdad? Sobre el día que el Señor fue crucificado, y entonces si ponemos el domingo no es el primer día, pero la palabra del Señor dice el primer día. Entonces nosotros debemos de ir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y podemos ver qué día nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? No nos podemos perder en esto. Sea como sea que el calendario fue puesto aquí, que ya la Biblia nos dice exactamente qué día, ¿verdad? Y el domingo. Entonces, vamos a leer, ¿verdad? El capítulo completo 19 de Juan. Y leemos, ¿verdad? Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron de espinas una corona y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron de una ropa de púrpura. Y decían: Salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez fuera y les dijo: He aquí os le traigo fuera, para que sepáis que no hallo ninguna falta en él. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y la vestidura de púrpura, y díceles Pilato: He aquí el hombre. Y cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y los oficiales, dieron voces diciendo: Crucifícale. Dícele Pilato: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él falta. Respondiéndole los judíos: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Pilato, pues, cuando oyó esta palabra, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces dícele Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? Así piensa el hombre, ¿verdad? Y entonces vemos cómo el Señor Jesucristo le responde con la pura verdad. Respondió Jesús: Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto no lo conocía Pilato, ¿verdad? Porque realmente el Señor es el que quita y pone reyes, ¿verdad? Él es el que da el poder, la potestad, ¿verdad? Todos podemos tener ese anhelo de escoger a este es el presidente, o este es la persona que va a gobernar. Pero
no está en nosotros realmente, ¿verdad? Es el Señor. Y conforme a todo el libro, la palabra del Señor, ¿verdad? La Biblia, todo lo que está profetizado, imaginémonos, como el Señor ya conoce todo lo que va a suceder. Él deja, permite, pero Él va acomodando todo porque Él es el que conoce todos los tiempos, ¿verdad? Él quita y pone reyes, ¿verdad? Ahora, si tenemos a un gobierno malo, ¿verdad? Es voluntad del Señor y Él es santo y Él conoce con toda la perfección el por qué cada país tiene el gobierno, ¿verdad? Y eso es del Señor. También podemos verlo en Daniel capítulo 2, ¿verdad? Sobre lo que está hablando aquí Jesucristo, que Pilato cree él, yo tengo la potestad de quitarte la vida o soltarte si quiero, pero no es así. Está muy equivocado Pilato. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice, y Daniel respondió y dijo, sea bendito el nombre de Dios por siempre jamás, porque suya es la sabiduría y la fortaleza. Y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y el conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en él. Bien claro, ¿verdad? Bueno, Jesucristo era Dios, ¿verdad? Entonces, aquí le responde Jesucristo, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Judas, ¿verdad? Versículo 12. Desde entonces procuraba Pilato de soltarle, mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, cualquiera que se hace rey, habla contra César. ¿Cómo se contradice aquí, verdad? Si de verdad el César, él tenía la potestad, aquí dice la palabra de Dios que tuvo miedo César. ¿Cómo se contradice el hombre, verdad? Entonces nos conviene a nosotros darle la gloria al Señor porque nosotros cambiamos de opinión y cambiamos, ¿verdad? Nuestro estado cambia siempre, el de Dios nunca, ¿verdad? Entonces, versículo 13. Cuando pues Pilato oyó este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar que se llama el pavimento y en el hebreo Gabatá. Y era la preparación de la Pascua y como la hora de sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces, quítale, quítale, crucifícale. Díceles Pilato, a vuestro rey tengo de crucificar. Respondieron los sumos sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Imagínense, rechazando a Jesucristo, ¿verdad? Primeramente Israel rechazando a Dios Padre, que prefirieron a Saúl, ¿verdad? Porque dijeron, los gentiles tienen reyes. Nosotros queremos un rey. No querían a Dios. Rechazaron a Dios y querían a Saúl. Entonces, el Señor les da a Saúl. Envía el Señor, ¿verdad? A su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dios manifestado en la carne. Y aquí rechazan a Jesucristo, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 7, creo que está en el versículo 50 en adelante, donde Esteban les está profetizando a Israel y es donde Esteban les dice que ustedes resisten al Espíritu Santo. Entonces ellos rechazando a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo y a Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad? Muy claro cómo ellos dijeron, ¿verdad? Que no tenían un rey, ¿verdad?
El versículo 15, mas ellos dijeron voces, quítale, quítale, ¿verdad? Crucifícale. Díceles Pilato, ¿a vuestro rey tengo de crucificar? Respondieron los sumos sacerdotes, no tenemos rey sino a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado, y tomaron a Jesús y le llevaron. Y él, llevando su cruz, salió al lugar que se llama el lugar de la calavera, y en hebreo Gólgota, donde le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió Pilato un título, el cual puso encima de la cruz, y el escrito era: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad, y era escrito en hebreo y en griego y en latín. Y decían a Pilato los sumos sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. ¿Verdad? Wow. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, a cada soldado una parte, y también la túnica. Mas la túnica era sin costura, toda tejida desde arriba. Dijeron pues entre sí: no la partamos, sino echemos suertes sobre ella, cuya será, para que se cumpliese la escritura que dice: partieron para sí mis vestidos, y sobre mi vestidura echaron suerte. Estas cosas pues los soldados hicieron. Y estaba de pie junto a la cruz de Jesús su madre, y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofas, y María Magdalena. Pues cuando vio Jesús a su madre y al discípulo que él amaba, que estaba de pie cerca. Juan, ¿verdad? Juan era muy cerca del Señor, ¿verdad? Y el discípulo que él amaba, que estaba de pie cerca, dice a su madre. Aquí nosotros debemos entender algo. Aquí Jesucristo no dice madre, aquí dice mujer. ¿Ok? Hay que entender esto. Mujer, he ahí tu hijo. Y luego dice el discípulo: he ahí tu madre. Esta palabra se ha cambiado, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente, ¿verdad? Cambian la palabra del Señor, ponen madre, ¿verdad? El Señor Jesucristo no dijo esas palabras, dijo mujer, ¿verdad? Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas estaban ya cumplidas, para que la escritura se cumpliese, dijo: tengo sed. Y aquí Jesucristo cumpliendo con todo lo que nosotros no pudimos ni podremos, ¿verdad? Nadie podrá. Por eso era necesario que Jesucristo, ¿verdad?, cumpliera toda la ley del Señor, Dios Padre, ¿verdad?, para poder cambiar el testamento, ¿verdad? Entonces, dijo Jesucristo, ¿verdad? Dijo: tengo sed. Versículo 29. Y había allí puesta una vasija llena de vinagre. Entonces ellos hinchieron una esponja de vinagre, y puesta sobre un hisopo, se la llegaron a la boca. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. Pagado. Esto significa terminó. Se terminó, ¿verdad? Cumplido. Jesucristo cumplió, pagó todo, ¿verdad? Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ahí empieza el Nuevo Testamento. ¿Ok? Ahí empieza el Nuevo Testamento.
Todo lo que vivió Jesucristo, ¿verdad? De que nació, todo eso es el Viejo Testamento. Para comprobarlo, vamos a Hebreos, capítulo 9, versículo 16 al 18. Dice, porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, para que pueda empezar el nuevo, ¿verdad? 17. Porque el testamento es confirmado en los que son muertos. De otra manera no es válido entre tanto que el testador vive. Era necesario, ¿verdad? Era necesario que Jesucristo muriera, ¿verdad? Para confirmar el nuevo. 18. Así que ni tampoco el primero fue dedicado sin sangre. Si no hay sangre, vean, no hay remisión de pecados. Entonces, para el nuevo, que todos, por medio de la fe, nosotros, la ley de la fe. Vamos a Romanos, capítulo 3. Capítulo 3, versículo... Vamos del 21 hasta el 27. Miren lo que dice aquí. Mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que nacemos carne y sangre, ¿verdad? Destituidos de la gloria de Dios. Y la única manera es nacer de nuevo, es por medio en la fe, ¿verdad? De lo que Jesucristo ha hecho. Fe en el Evangelio, las buenas noticias. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. No, es gratuitamente, es un regalo, ¿verdad? Claro que es un regalo. Un regalo, y el regalo solo se acepta, no se paga, ¿verdad? No se paga, no se cobra, no se vende. Es un regalo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe. Otra vez la fe, ¿verdad? Fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Solo es creer. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Cuál jactancia de lo que nosotros pensemos que haciendo esto yo voy a agradar a Dios para ir al cielo? De eso es lo que está hablando. El Señor no se agrada de eso. Él no recibe eso. Él lo que recibe eso es lo que nosotros aceptemos. ¿Sí? Somos pecadores. Nos arrepentimos. Yo me arrepiento de mi pecado. Yo acepto, Señor, tu regalo. Eso es lo único que quiere el Señor. ¿Verdad? 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. Muy claro, ¿verdad? Aquí no podemos nosotros rechazar esto o seguir pensando que es que yo tengo que agradar a Dios. Eso es rechazar la obra del Señor, ¿verdad? Incredulidad, eso es ser incrédulo, no creerle a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿verdad? En el 31, entonces los judíos, por cuanto era el día de la preparación para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, porque era gran día aquel sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y al otro que fue crucificado con él,
Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua, ¿verdad? Claro, ellos estaban probando si que de verdad Jesús estaba muerto, ¿verdad? No hizo ni movimiento, ¿verdad? Porque ya estaba muerto. Entonces salió sangre y agua, ¿verdad? Entonces el versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, Juan, ¿verdad? Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliese la escritura. Hueso no será quebrantado de él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Viejo Testamento, ¿verdad? El corderito se tenía que llevar, ¿verdad? Un corderito sin defecto. Jesucristo nunca pecó, ¿verdad? Y tampoco no se podían quebrar los huesos del corderito. Tenía que cumplirse esto, ¿verdad? También. Ahora, 37. Y también otra escritura dice, mirarán a aquel al cual traspasaron. Y después de estas cosas, José de Arimatea, quien era un discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que él quitase el cuerpo de Jesús, y le permitió Pilato. Entonces él vino y quitó el cuerpo de Jesús, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mixtura de mirra y de aloe como 100 libras. Qué bonito, ¿verdad? Aquí yo en mi corazón, ¿verdad? Siento al leer esto, Nicodemo creyó en el Señor. Nicodemo creyó en el Señor, ¿verdad? Porque Nicodemo le vino a hablar con el Señor, ¿verdad? Fue el único, en esos momentos, ¿verdad? Fue el único de los fariseos que meditó, ¿verdad? En lo que Jesucristo hacía. Y a pesar de todas estas cosas, ¿verdad? Que era acusado el Señor Jesucristo, él lo buscó de noche, ¿verdad? Y vino a hablar con Jesucristo, y Jesucristo le predicó, ¿verdad? Que era necesario que el hombre nazca de nuevo. Nacer de nuevo es, ¿verdad? Tener el Espíritu Santo, ser completo por medio de Cristo. Jesucristo es la vida, ¿verdad? Él es el camino, es la puerta estrecha. Él es el que reconcilia al hombre con Dios, ¿verdad? Y entonces Nicodemo, podemos ver aquí, ¿verdad? Conforme a lo que dice aquí la palabra del Señor en el versículo 39, y vino también Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, trayendo una mixtura de mirra y de aloe, como 100 libras. Y tomaron el cuerpo de Jesús y le envolvieron en lienzos, con especias, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto alguno. Allí pues pusieron a Jesús por causa del día de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Ahora vamos al versículo 20. Aquí claramente la palabra del Señor nos dice el domingo, el primer día. Y el primer día de la semana, versículo 1, María Magdalena vino de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Entonces era de mañanita. Podemos verlo, ¿verdad? Siendo aún oscuro. Era muy temprano de la mañana, ¿verdad? Al sepulcro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corre y viene a Simón Pedro y a otro discípulo, al cual amaba Jesús, Juan, ¿verdad? Y les dice, han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde le han puesto. Salió pues Pedro y el otro discípulo y vinieron al sepulcro. Y corrieron los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más presto que Pedro
y vino primero al sepulcro. Juan, ¿verdad? Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, mas no entró. Entonces viene Simón Pedro siguiéndole y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre su cabeza no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también aquel otro discípulo que había venido primero al sepulcro, Juan, ¿verdad? Y vio y creyó. Imagínense qué interesante, ¿verdad? Que Pedro no creyó, pero Juan sí creyó. ¿Pero por qué? Juan estaba más cerca de Jesús. Juan escuchaba, porque Juan tenía más atención a lo que Jesucristo hablaba, ¿verdad? Siempre quería estar al lado de Jesucristo. Juan entendía a la perfección que Jesucristo lo amaba, ¿verdad? Jesucristo lo amaba. Él sentía el amor de Jesucristo, ¿verdad? Él entendió. Él entendió la profecía, ¿verdad? Lo que el Señor había dicho. Versículo 9. Porque aún no sabían la escritura, que era menester que él resucitase de entre los muertos. Entonces Pedro no había entendido todavía, pero Juan sí entendió. Versículo 10. Entonces volvieron los discípulos a su propia casa. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y estando llorando, bajóse a mirar al sepulcro. Y ve dos ángeles en ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Díceles, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y como hubo dicho esto, volvió atrás y vio a Jesús que estaba de pie, mas no sabía que era Jesús. Mas no sabía que era Jesús. Dícele Jesús, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dice, Señor, si tú le has llevado, dime dónde le has puesto, y yo le llevaré. Dícele Jesús, María. Volviéndose ella, dícele, Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí en este versículo, ¿verdad? Lo que quiere decir es que Jesucristo va a subir al Padre llevando su sangre, ¿verdad? Llevando su sangre, ¿verdad? Presentarla al tabernáculo que es en el cielo, ¿verdad? Donde está el Padre Celestial, ¿verdad? Ofreciendo su sangre. Esto lo pueden buscar en capítulo 9 del libro de Hebreos, versículo 23 y 24. Ahora, el versículo 18 dice, vino María Magdalena dando las nuevas a los discípulos de que había visto al Señor y de que Él le había dicho estas cosas. Y como fue tarde aquel mismo día, ya era tarde, ¿verdad? El primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas, donde los discípulos estaban juntos. Por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso de pie en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces nosotros podemos ver que podemos ver que ellos llegaron a la tumba, era de madrugada, como leímos, ¿verdad? Al comienzo del capítulo. Ya aquí, dice el versículo 19, y como fue tarde, ya era tarde, ¿verdad? Y como fue tarde aquel mismo día, el primer día de la semana, y las puertas estaban cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús, se puso de pie en medio y les dijo, paz a vosotros. Imagínense, Jesucristo en ese momento de la mañana, ya bajando en la tarde, ya entregando, ya
ya había entregado el Señor Jesucristo su sangre. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, que es el sumo sacerdote, llevó su sangre propia y no tenía necesidad el Señor Jesucristo de que otros llevaran su sangre, porque Él fue digno, nunca pecó. Entonces, se le da a Él por el orden de Melquisedec, ¿verdad? Que Él es el sumo sacerdote de Dios, ¿verdad? Él es el que intercede por nosotros. Nadie más intercede más que Jesucristo, ¿verdad? Y nadie intercede a Jesucristo para que interceda a Jesucristo por nosotros. Eso no existe, ¿verdad? Entonces, podemos ver, ¿verdad? Que Jesucristo, por eso le había dicho a Magdalena, ¿verdad? En el versículo 17, no me toques. Porque en la ley, si ustedes leen en los sacrificios que se hacían, el sacerdote no podía estar cerca de nadie más que él, ¿verdad? Porque nosotros somos carne, ¿verdad? Somos pecadores. Entonces, Jesucristo no podía ser tocado porque iba a ver al Padre para dar su sacrificio, su sangre al Señor, ¿verdad? Por eso el Señor dijo esto, no me toques. Ahora Jesucristo viene dentro donde estaban los discípulos. El versículo 20, cuando Jesucristo, el 19 dice, Señor, les dijo, pasa a vosotros. Ahora el 20, versículo 20. Y cuando hubo dicho esto, mostróle sus manos y su costado. Entonces los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces les dijo Jesús otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y cuando hubo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu. Ya Jesucristo, habiendo entregado, ¿verdad?, sacrificio, ya aquí es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya puesto, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 23, a los que remitieres los pecados, les son remitidos, y a los que los retuviereis, les son retenidos. Los que aceptan el Evangelio, libres de pecados, ¿verdad? Porque solo la sangre de Jesucristo puede hacer eso. Y los que retuvieren, o sea que yo no acepto el Evangelio, pues los pecados quedan en esa alma todavía, ¿verdad? Hasta que se arrepientan, ¿verdad? Y por eso es bueno, al escuchar el Evangelio, aceptar el Evangelio en el instante que se predica. ¿Por qué? Podemos morir nosotros en cualquier momento, ¿verdad? Nosotros podemos morir en este instante, ¿verdad? Al decir no, podemos hasta morir. Un infarto, no amanecemos vivos, ¿verdad? Entonces, por misericordia, hay muchos que dilatan años, pero nosotros no hay ningún doctor. Nadie puede decir que el ser humano tiene tanta vida. Podemos estar sanos, ¿verdad? Podemos chequearnos al médico o no tener nada, pero al día siguiente amanecemos muertos. Eso ha pasado en muchas personas, ¿verdad? En atletas. Pero ¿qué sucedió? Murió. Y ni los médicos saben. Una embolia cerebral puede pasar, nadie la puede identificar, ¿verdad? Nadie puede hacer esto. Entonces, nosotros somos de muerte, ¿verdad? Y entonces cuando el Evangelio se nos predica, nosotros debemos de arrepentirnos y creer el Evangelio, ¿verdad? Lo que Jesucristo ha hecho. Versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, que se llamaba Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Pero él les dijo, si no viere en su mano la señal de los clavos, y me metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos. Jesucristo se apareció 8 días después, ¿verdad? Entonces vino Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso, imagínense, Jesucristo aquí, ¿verdad? Estamos viendo, al leer podemos entender que Jesucristo penetró la pared. Está diciendo que las puertas estaban cerradas. Entonces Jesucristo pasó la pared, ¿verdad? Penetró la pared.
estando las puertas cerradas, y se puso de pie en medio y dijo: paz a vosotros. 27. Entonces dice a Tomás: mete tu dedo aquí y ve mis manos, y da acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora, ya aquí los discípulos están teniendo contacto físico con el Señor, ¿verdad? No podían, cuando el Señor le dijo, otra vez recalcando, cuando el Señor le dijo a Magdalena: no me toques, es porque Jesucristo estaba a punto de llevar su sangre y rociarla en el tabernáculo del cielo, ¿verdad? Otra vez, ¿verdad? Lo repito para que lo busquen. Está en Hebreos capítulo 9, versículo 23 al 24, ¿verdad? Y dícele Jesús: porque me has... 28. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Dios mío. Jesucristo era Dios, ¿verdad? 29. Dícele Jesús: porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados son los que no han visto y aún han creído. Eso somos nosotros, ¿verdad? Porque nosotros no hemos visto a Jesucristo, pero hemos creído lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Hemos creído las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Dice aquí, y también, el versículo 30, y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Estas, pero están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, aquí, ¿verdad? Claramente, el Evangelio de Salvación también lo podemos encontrar. Voy a leerlo. Primera de Corintios. Voy a leerlo del versículo 1 al 4. El Evangelio es del versículo 3 al 4. Pero el versículo 1 y el 2 nos recuerda siempre el apóstol Pablo, para nosotros los creyentes que hemos creído. Desde que nosotros creímos, nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Aquí, el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 1 al 4 dice: pero os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, lo recibimos, lo aceptamos, ¿verdad? Y en el cual estáis firmes. Estamos firmes nosotros los que hemos creído. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Vano, ¿verdad? Vanidad es lo que uno hace, ¿verdad? Lo que uno hace. Pero nosotros no estamos nuestra creencia no es en lo que hacemos, sino que en lo que ha hecho Cristo, ¿verdad? Ahora, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. ¿Qué recibió Pablo? El evangelio por medio de Jesucristo. Esto es lo que vas a predicar a los gentiles. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Nosotros creyendo esto, ¿verdad? Claramente vamos a ir al capítulo 1 de Efesios, versículo 13 y versículo 14, ¿verdad? En el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, en el instante de que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y este sello, ¿hasta cuánto dilata? Aquí el 14 lo dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada, para alabanza de su gloria. Aquí dice que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada. La redención es cuando nosotros nos vayamos. Nosotros ya estamos comprados, ¿verdad? La garantía es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no nos puede dejar, ¿verdad? Es un sello de Dios. Esto es espiritual, no es carnal. Lo que yo vaya a hacer
¿verdad? No significa, ¿verdad? Que cuando mi cuerpo muera, ¿verdad? El alma, perdón, ya, o sea que uno al pecar, ya uno piensa que el Señor no me va a aceptar. No, ¿verdad? Porque claro que el Señor destruye la carne cuando la carne estamos nosotros alimentando la carne. Un ejemplo, ¿verdad? Nosotros, si nos dice el doctor, mira, tienes que cuidarte, come esto y esto y esto. Y si nosotros no hacemos caso, ¿qué es lo que va a suceder? Pues es lógico que Jesucristo, ¿verdad? Nuestro Dios, ustedes creen que desobedeciendo algo que nos ha dicho el doctor para que nosotros seamos cuidadosos, ¿verdad? Ser irresponsables, pues es lógico que nosotros vamos a recibir un fajazo, ¿verdad? Es lógico. Toda maldad que nosotros hagamos tiene consecuencias, pero no significa que nuestra alma ya es perdida. Es de Cristo. Pero nosotros debemos de ser responsables, ¿verdad? Nosotros debemos de guardar, este cuerpo ya no es de nosotros. Cuando ya somos del Señor, ya este cuerpo no nos pertenece. Debemos de honrar a nuestro Señor, ¿verdad? Cuidándolo, ¿verdad? Protegiéndolo de los deseos de la carne. No solo la comida, ¿verdad? No estoy diciendo que todo es malo, sino que debemos de cuidarnos. Por ejemplo, un deseo de la carne, ir a fornicar, ir a adulterar, tiene consecuencia. Pero el alma es de Cristo, ¿verdad? ¿Queremos vivir más? Pues debemos de vivir debemos de vivir en obediencia. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Aquí claro lo dice. Porque muchos malinterpretan la salvación, ¿verdad? Como una manera temporal, y esto es eterna, ¿verdad? Así que, versículo 12 dice, pues 8 al 13, perdón, de capítulo 8, versículo 12 al 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne, porque si viviereis según la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificaréis las obras de las carnes, viviréis. Mortificar significa pelear contra la carne, o sea, los deseos. Si por ejemplo pasa una mujer, yo como sé, ¿verdad? Que somos carne, nosotros debemos de apartar nuestra vista porque es lógico. Miremos a una mujer y si la miramos ya medio vestida, o sea, casi semi desnuda, nosotros vamos a pecar. Pues lógico, mejor apartar las vistas, ¿verdad? Igualmente, el alcohol, la pornografía, hay un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Todos tenemos debilidades, mis debilidades no son las de ustedes, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Tiene su batalla, ¿verdad? En la carne. Pero no significa, ¿verdad? Que no somos del Señor cuando pecamos, ¿verdad? No estoy dando licencia para pecar, ¿verdad? Pero somos de Cristo, ¿verdad? Así que si nosotros vamos por la obediencia de la carne, vamos a sufrir. Eso es lógico, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hoy y sepamos, ¿verdad? Que los domingos, hay muchos que no entienden esto. Los domingos son días para honrar y glorificar al Señor Jesucristo, recordando, no suele una vez al año. Esto es todos los domingos. Eso es lo que se celebra. Lo que Jesucristo hizo por nosotros, los domingos, el primer día de la semana. El primer día de la semana los hermanos se reúnen, el primer día de la semana se ofrenda. El primer día de la semana se juntan los hermanos para comer. También se pueden hacer las cenas. Sí, claro, no todos los domingos, pero se hacen las cenas juntos, ¿verdad? Pero por eso las iglesias están reunidas, ¿verdad? Pero muchos malinterpretan esto, ¿verdad? De unos que solo ir a comer una hostia y después vamos a ir a hacer lo que hacíamos antes, ¿verdad? Eso no tiene nada relacionado con el Señor, ¿verdad? Pero bueno, así está el mundo ahora, ¿verdad? Y
El mundo quiere poner de que todas las religiones llevan a Dios, y eso es mentira. Solo hay un camino y eso es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es el único que puede reconciliar al hombre con Dios. Por medio de Jesucristo nosotros tenemos una relación íntima con el Señor. La religión, no podemos poner al cristianismo como religión. No es una religión, es una relación íntima con el Señor. Y esto no es un cuento de hadas ni algo creencias. Esto es real, ¿verdad? Porque así como vemos nosotros en el mundo, vemos las hojas, los árboles, vemos el sol, todo esto habla de que hay un Dios. Y es a ese Dios que hizo todo que nosotros honramos y glorificamos, ¿verdad? Entonces, no es una religión. Porque la religión definido, si ustedes buscan en Google, la definición de religión es creencia o dogma. Una creencia o culto o algo parecido así, ¿verdad? Así va la definición que Google describe. Pero ellos no tienen la razón, porque esto no es así. Porque no entienden. Ellos no entienden. Dice la palabra del Señor que el impío, el hombre que no conoce a Dios, no conoce las cosas de Dios. Porque las cosas espirituales no las puede conocer el hombre natural. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lleva todo a la verdad. Es Cristo, ¿verdad? Y por medio de Cristo nosotros entendemos las cosas que no entendíamos antes, ¿verdad? Entonces, es lógico que el mundo que no conoce a Dios rechaza la luz, rechaza que le digan en qué están mal, rechaza de que no me digan lo que yo tengo que hacer. Pero la verdad es que al mundo, cuando se le dice esto es pecado, ¿verdad? El mundo rechaza. ¿Por qué? Porque le gusta. Eso es lógico. Esa es la verdad. No siente remordimiento. No siente culpa. ¿Por qué? Porque le gusta. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que la luz vino al mundo y la luz, ¿verdad? Y rechazaron la luz. Amaron más las cosas del mundo, o sea, lo malo, que la luz. Entonces, por eso el mundo rechaza al Señor. Rechaza el Evangelio, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos. Miremos cómo está el mundo totalmente colapsado porque el hombre ha perdido temor a Dios. Y esa es la verdad. Bueno, esto es todo por hoy. Que el Señor te bendiga, mi hermano Oscar. Y que el Señor bendiga a todos, ¿verdad? Los que están viendo este video y los que lo van a ver. Bueno, hasta la próxima, si el Señor nos da vida. Adiós.